Buenas tardes, buenos días. Retomamos la segunda parte de la jornada y vamos a empezar ya con el tercer diálogo que lleva por título, nos preguntamos en este tercer diálogo, ¿por qué todavía hay discriminación por razón de género en los contextos monásticos y educativos en algunas tradiciones? Para ello vamos a contar con Lama Gelonma Sondru, de la tradición tibetana, y con Venerable Damcho, que nos acompaña desde Estados Unidos, también de la tradición tibetana. Va a coordinar y a moderar este diálogo nuestra compañera Patricia Arredondo. Patricia, cuando quieras. Muchas gracias, Mónica. Bien, ya que Mónica ha hecho la pregunta, voy a presentar a estas dos mujeres monjas budistas completamente ordenadas. En primer lugar, os presento a Lama Gelonma Sondru, primera monja catalana ordenada desde hace 33 años. Fue ella quien abrió el primer centro budista en España en 1977, con la guía de su maestro Akon Tulku Rinpoche. Es una de las pocas mujeres lamas que hay hoy en día, dedicada hace más de 40 años a difundir el Dharma dentro de la escuela Karma-Kayu. Ha realizado muchos años de retiro y fue investida con el título de Lama, que quiere decir maestra espiritual. Directora de los centros budistas Samye Son de España y del monasterio Samye de Chiling. Por otro lado, tengo el gran gusto también y agradecimiento de presentar a Venerable Damcho, monja ordenada y comprometida con la problemática de la mujer en los monasterios y fuera de ellos. El tema de su doctorado fue la formación espiritual de las mujeres en el tiempo de Buda. Traductora del tibetano y sánscrito al inglés, creadora de la comunidad Dharmadata, realizando una gran labor de difusión del Dharma, que por medio de esa gran plataforma como es Facebook, muy activa en las redes sociales, con miles de seguidoras y seguidores de sus enseñanzas. Sin más preámbulo, os presento a Lama Sondru y Venerable Damcho. Adelante, maestras. Buenos días, querida amiga, querida hermana. Vamos ahora a hacer un poco de diálogo tú y yo. Hemos estado hablando ya esta mañana del tema de género en el budismo, pero nosotras vamos a incidir en el tema de monasticismo, de los problemas que nosotras presenciamos y conocemos en el monasticismo, y lo haremos en forma de diálogo. Y yo te pediría que empezaras hablándonos del Vinaya. La Vinaya es una serie de leyes, de reglas y sobre todo de historias que regulan y expresan cómo debe de ser la comunidad monástica, cómo debemos de vivir y cómo se organiza. Cuando entramos a ver la estructura de la Vinaya, ya muy directamente llegamos a un problemática en términos de género, que es que desde la fundación de la orden femenino de monasticismo, se creó 8 pautas que estipulan que la monja más mayor, con más senioridad y como más rango dentro del orden mujer, es menor o inferior al monje más menor. Y esto estipula que
la desigualdad de género es institucional. Y hay varias razones para hacerlo. Lo principal expresado en los textos es que fue tan controversial en el día del Buda que si no hubiera hecho esto, nadie hubiera aceptado que las mujeres pueden salir de la casa. Y sí fue muy controversial en su día, que en aquel momento las opciones para mujeres eran ser esposa o ama de casa, de la casa de sus padres o de su esposo, de su hijo, ¿no? Ser, si ama de casa, estar en casa, ser prostituta, cortesana y mendigar. Y la formación de esta opción, esta carrera espiritual, fue impactante, tuvo un efecto como contrarrevolucionario en la sociedad. Y sí, en su momento hay que reconocer que sí fue muy significativo, pero hecho con esta cláusula que las monjas siempre están bajo los monjes. Y esta cláusula forma parte de la ordenación completa de mujeres, es algo que los que siguen obedientemente las reglas deben de estar recitando cada 2 semanas, repitiendo este compromiso que se expresa en términos que un monje puede criticar a una monja, un monje completamente ordenado puede criticar a una monja completamente ordenada si tiene faltas en su ética o en su visión, pero una monja completamente ordenada no puede criticar a un monje completamente criticado. Y hay otras condiciones como una monja siempre se tiene que levantar, saludar e inclinarse hacia un monje y al revés no se hace. Y cosas así. Y esto, la Vinaya está construido de tal manera que en los últimos horas de los días de la vida del Buda le dijo a su asistente que las condiciones históricas van a cambiar. Pueden cambiar las normas del Vinaya. Los secundarios, los principales, estos hay que guardar. Y no preguntó exactamente cuáles son los principales y cuáles son los secundarios. Y después, justo después de la vida del Buda, un monje que se llama Mahakashapa, muy conocido por su asceticismo y cierta postura ortodoxa y lo que podemos llamar conservadora, dijo que no hay demasiado debate, esto es una confusión, no se puede cambiar absolutamente nada, nunca, jamás. Y efectivamente, cada grupo, cada comunidad monástica no se siente con el derecho de cambiar estos códigos. Sin embargo, es muy obvio que se cambiaron porque diferentes comunidades tienen diferentes vinayas, los textos son diferentes, hay diferencias en las reglas. Así que es obvio que en cierto momento sobre la marcha sí se fue ajustando. Pero también es claro que hoy en día que la Vinaya está publicada, nadie quiere ser visto como la persona quien lo cambie. Y por lo tanto, estas reglas forman lo que estructura la vida monástica. Y que esto básicamente es Vinaya. Pero es curioso porque esto sucedió hace milenios, que es una palabra, milenios. Y la sociedad ha cambiado totalmente. Y en cambio, este tema sigue no igual, sigue peor. Porque por lo menos en tiempos de Buda se ordenaba a las monjas.
Y ahora en ciertas tradiciones no se las ordena, solamente se les da la primera básica ordenación de novicia. O sea que todas las monjas que están en el budismo tibetano, miles de ellas practicando como monjas, en realidad no lo son, son novicias. En cambio, en los tiempos de Buda, hace 2 milenios y medio, eran verdaderamente bhikkhunis. O sea que no solamente no hemos avanzado al pasar los milenios, sino que además hemos retrocedido. Y este tema, el tema de la ordenación, está precisamente muy mal dentro del budismo tibetano y también dentro de muchos lugares theravadas. ¿Quieres decir algo tú o explico lo que pasó en Hamburgo? Sí. Sí, quiero decir muchas cosas al respecto. Hoy en día hay 3 tradiciones de Vinaya todavía vigentes que se practican. Lo que se practica en las tradiciones Theravada, que son los de Sri Lanka, de Tailandia, de Burma. Hay los que pasaron por China, que es lo que se llama Dharmagupta y se sigue en China, Corea, Vietnam, y hay el vertiente de Vinaya que hay en el budismo tibetano. Dentro del budismo chino y coreano, vietnamita, muy temprano importaron el orden bhikshunis, pidieron y invitaron a monjas completamente ordenadas de establecer el orden de monjas y la cuidaron y lo tienen vivo todavía. Hoy en día hay todavía un linaje de monjas completamente ordenadas. En Theravada estamos en el proceso de volver a establecer. Según el Vinaya, hay métodos, se han conseguido métodos válidos de hacerlo y hay un linaje ahora establecido de monjas completamente ordenadas, importadas de la tradición china, pero ahora sí estableciéndose, digamos, con resistencia social en diferentes lugares. Es ilegal en varios países que haya monjas completamente ordenadas. Yo conozco una monja que fue arrestada en Burma por ser una monja completamente ordenada y para que salga de la cárcel le insistieron que ella tiene que negar que era monja completamente ordenada. Y fue una tremenda crisis para ella y pidió ayuda de su abadesa, su maestra, que finalmente le dijo, fírmalo y sal, todo es inválido y se tuvo que ir de Burma y vive reconociéndose como monja completamente ordenada que es, pero no puede estar en su país. Así que sí hay situaciones como esto. Pero fíjate que estamos hablando de budismo. Y yo creo que mucha gente ha olvidado lo que es Buda y lo que es el budismo y ha olvidado lo que Buda dijo. Buda hizo ordenar a las mujeres como bhikshunis y además hay una frase muy clara y muy famosa en la que Buda ordena y dice, monjes, os dejo la obligación de ordenar a las mujeres como monjas bhikkhunis. Entonces, ¿en qué se basan estos hombres que se niegan a ordenar a las monjas, que incluso las obligan a que se desordenen? Esto es, tienen miedo de perder un poder, tienen miedo de las mujeres, olvidaron lo que dijo Buda, porque, ¿sabes, Damcho? Yo me estoy encontrando con muchas monjas que dicen, las hemos invitado aquí, y dicen que ellas no tienen ningún problema, que no ven ningún problema. No se dan cuenta de que ni siquiera son monjas, de que se las mantiene diciéndoles que tienen que ser humildes y que no tienen que aspirar a una ordenación mayor porque ellas tienen que ser humildes. O sea que aspirar a ser lo que Buda dijo, que es acabar de completar lo que es la sangha de monjes y de monjas, hacer algo que es lo verdadero, que es lo que hay que hacer, que es lo natural, les dicen que está mal, que tienen que ser humildes.
Sí, pues creo que aquí llegamos justamente a los métodos de reproducir desigualdad de género, que son invisibles. Y cuando nos socializamos de sentir que nuestro rol es así, que así una mujer es, se nos hace natural ponernos en cierta postura. Y esto se ve no solo en la sangha, todavía estamos en una fase de no reconocer el grado de desigualdad de género internalizado. De tal modo, y esto es otro tema que yo vi que hay discusión de organización horizontal en las comunidades, y lo que yo he observado en muchos de los centros que he visitado, sobre todo en América Latina, que cuando expresan que hay una organización horizontal, normalmente principalmente hay mujeres y quizás un hombre. Y este hombre toma el liderazgo muy naturalmente, de tal modo que ni se nota. Y las personas participando en estos centros aseveran con completa convicción que no, aquí nadie manda, ¿eh? Es totalmente horizontal, pero no percibimos por qué nos es invisible, porque se nos hace natural. Esto es el funcionamiento de un rol de género. Llegando a ser una monja, aquí tenemos como una doble trampa, que lo que mantiene mujeres silenciadas, no en todos contextos, obviamente, lo que mantiene las mujeres menos dispuestas lo que mantiene las mujeres en la sociedad en general en un segundo lugar invisible, ¿no? Que se expresa a veces no tan, ni que la mujer reconoce que está aceptando estar en un rol súbdito, es que hemos internalizado que estas son buenas cualidades que debemos de tener. Cuando ves las cualidades de una buena mujer y miras las cualidades de una buena monja, tú ves que quedamos en una posición donde es muy difícil pedir nuestros derechos, porque ¿cómo es una buena monja? Una buena monja es humilde, es agradable, es complaciente, es amable, es servicial. Y estas cualidades no propician que ni siquiera te notas, que no te están dando las mismas oportunidades, porque se te hace bueno para tu entrenamiento y que yo estoy trabajando mi ego y yo no quiero ser una de estas monjas muy egocéntricas o muy agresivas que puedes imaginar quién ha estado etiquetado con estas etiquetas. Y esto es justamente lo que sucede, que cuando hablas no por tus derechos, sino por derechos de muchísimas otras personas, las etiquetas de mala mujer y mala monja ya vienen ahí. Y además de esto, tenemos otro valor que nos mantiene en una posición muy poco favorable para trabajar para igualdad de género, y esto es la tremenda valorización de armonía en la sangha, ¿no? Se habla de armonía en la sangha y se usa este valor como un martillo, y yo sé porque he estado trabajando en un tema donde estoy recibiendo correos de otras monjas criticándome por hablar del tema públicamente, que son abusos sexuales de monjas de la parte de un monje, un gran maestro. Y la idea de que estás rompiendo la armonía en la sangha y hay que mantener armonía y es lo más importante, y si no hay armonía estás destruyendo el Dharma y cortando la vida del maestro, que es otra idea que hay en el budismo tibetano. Y nosotros sabemos que cuando hay un grupo que tiene poder y el otro grupo se calla, esto
reproduce el poder. Y si las voces de oposición están silenciadas por estar rompiendo la armonía, ¿no? Como esta cita de Desmond Tutu, ¿no? Que quien se calla cuando hay injusticia ha optado por el lado de los poderosos, ¿no? Y esta valorización de armonía en la sangha es otro factor que mantiene, ¿no? que reproduce la desigualdad y las formas de daño en el nombre de conservar armonía. Pero fíjate que la armonía, ¿cómo la consideran ellos? ¿No? Los que llevan todo son monjes. A ellos, tal como está la cosa, ya les va bien mantener a las mujeres con un perfil bajo, y esto creen que les favorece. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la interdependencia, una sangha es interdependiente. Por tanto, no puede haber armonía cuando hay una parte de la sangha que tiene el poder y la otra que es infravalorada y sojuzgada. O sea que esto no es armonía. Sí, pero se nota todos los mecanismos que forman parte de los roles de género que se intensifican y se amplifican en un contexto monástico. Y sí, hay muchas monjas que aseveran que no hay ningún problema. En mi comunidad, muy bien, mi maestro, claro, que es un Buda y ningún Buda va a promover desigualdad de género. Y puede ser que son muy elevados, pero ¿no? Las ideas de género, las imágenes, las premisas son muy arraigadas. Y justamente hoy anoche estaba hablando con Venerable Thopten Chodron y me comentó de alguien que ella conoce, que yo también conozco, que fue estudiante en la escuela en Dharamsala de dialéctico, una escuela para formar tanto monjes como laicos y laicas y monjas en filosofía budista. Y el maestro le preguntó en algún momento durante la enseñanza, durante una clase, ¿cuántos creen que la mujer es inferior al hombre? Y todos los monjes jóvenes levantaron su mano, todos. Quienes no levantaron las manos eran él, este estudiante, y las mujeres en la clase. Así que nosotros nuestros maestros pueden ser como muy elevados, pero esto es una premisa que tienen de los textos, porque sí, estas perspectivas son canónicos, ¿no? También hay otros textos que aseveran que no es así. Y otra trampa que tenemos es que sí hay, con la filosofía del no dualismo, tenemos aseveraciones muy importantes que aseveran que la mente no tiene género, que género es una construcción social, que nos debe de indicar que toda la normatividad que hay en temas de género, en orientación sexual, es toda una construcción, ¿no? Y por lo tanto no la tenemos que aceptar si no nos conviene, es totalmente cambiable, ¿no? Pero con esta idea que bueno, realmente no somos mujeres y hombres, se usa esto otra vez para silenciar diálogos sobre, sí, en términos finales no hay diferencia, pero experimentamos la vida según nuestra posición y la sociedad posiciona a mujeres y hombres en diferentes lugares y por lo tanto es una realidad completa y además desde el punto de vista budista lo que algo solo viene de la mente es una construcción social nos debe de indicar que es más poderoso, ¿no? Porque sabemos que la mente es que está internalizando y operando bajo sus propias ideas todo el tiempo, ¿no? Así que esta idea que a veces se cita que, ¿por qué están en estos temas, ¿no? Que
que las mujeres y los hombres tienen la misma naturaleza búdica, esto no importa. Es cierto, y esto puede ser una enseñanza muy liberadora, pero también se puede usar para callar los que están diciendo, no, mira, espera, las mujeres están sirviéndote, no están enfrente debatiendo, algo aquí pasa. No, 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 todos tenemos la misma naturaleza y todos necesitamos trabajar nuestros egos. Así que tenemos muchas ideas que si lo usamos bien nos liberan, si no lo usamos bien nos atrapan y callan. ¿Tú cómo ves la posibilidad de la ordenación completa de las monjas, que sería un paso hacia lo que ya había hace milenios, que no es que arreglara totalmente el problema, pero por lo menos sí que arreglaría algo que está mal? Porque aquí estamos hablando de un tema que dicen que esto es feminismo o que somos así, pero en realidad lo único que estamos intentando hacer es poner las cosas bien, porque están mal. Si las mujeres monjas no pueden ser ordenadas, aquí hay un problema muy grave que va contra la ética del budismo, contra lo que Buda dijo. Por tanto, esto es algo que hay que arreglar y se han hecho algunos movimientos para arreglarlo. Pero luego parece ser como que hay un frente totalmente opuesto y que no hay manera de moverlo. Sí, ahora me di cuenta que nunca hablé de lo que preguntaste sobre Hamburgo. Entre los tres vertientes, los de los chinos, digamos, sí tiene ordenación completa para mujeres. Theravada está en proceso de establecerlo. El budismo tibetano no lo tiene y nunca lo ha tenido. Lo que ha habido en el Tíbet desde el inicio, nunca invitaron monjas a establecer un orden desde el inicio. No les pareció importante, ¿no? Que ya nos dice mucho, ¿no? Pero a lo largo de la historia hubo unos cuantos maestros que vieron que dentro del texto sí hay métodos para hacerlo. Hay manera de hacerlo. El problema no es método, es voluntad. Y algunos de estos maestros, incluyendo el octavo Karmapa, incluyendo un maestro muy venerado en el linaje Sakya, sí ordenaron completamente varias mujeres. Pero esto no pasó a una siguiente generación por la presión social. Y hoy, desde que salieron del Tíbet, su santidad Dalai Lama ha estado diciendo que sería bueno, pidió a gente y al gobierno tibetano de investigar cómo se puede hacer. Y estas investigaciones no tardaron décadas, donde cuestionaron la validez de la ordenación en la tradición china y hubo mucha discusión y muy poco avance. Finalmente, en 2007, un poquito antes, su santidad Dalai Lama pidió a una monja un pilar en el movimiento de pedir o insistir que debe de haber ordenación completa para mujeres, que es Jampa Tsedrun, una monja alemana muy formada en Vinaya. Y ella organizó una conferencia y cuando ella estaba organizando la conferencia, la co-organizó con la Universidad de Hamburgo y en alguna reunión la cabeza de la oficina del Tíbet llegó a una reunión con la universidad porque la universidad iba a investir muchos fondos en este evento. Y como preguntaron como por qué esto es importante y por qué una universidad debe de estar organizando algo sobre ordenación budista, ¿no? Y el representante de su santidad Dalai Lama le dijo en una reunión que anticipamos que habrá un anuncio histórico importante concluyendo la conferencia. Así que con muchísima ilusión y emoción y esperanza organizamos la conferencia. Presentamos dos opciones porque hubo muchos expertas en Vinaya de todos los linajes. Presentamos dos opciones válidas para ordenar monjas y
la respuesta al final de su santidad Dalai Lama era, bueno, pues como hay que seguir investigando y tener más conferencias y todos los linajes tienen que estar de acuerdo, lo cual no es posible porque todos tienen diferentes vinayas que necesitan seguir, no pueden estipular para otro vinaya cómo interpretar su código de ley, ¿no? Pero esto fue algo muy impactante que no se pudo y resultó que justo antes de la conferencia el abad cabeza del monasterio de Namgyal en Dharamsala había escrito algo muy, muy fuerte, público, un artículo en esta pequeña e insulada sociedad tibetana en Dharamsala, muy, muy fuertemente en contra de la ordenación de la mujer. Y era obvio que iba a haber una mutinía si hubiera, por lo menos esto era la explicación que recibimos. A la misma vez, su santidad el Karmapa también ha dicho que él lo iba a hacer, que no, como que tiene un poquito más de libertad porque su linaje no está ligado con el gobierno, así que no tiene que ser un precedente gubernamental ni político ni nada. Y tomó el primer paso y nunca hemos pasado a un segundo paso. Y lo que pasa ahora es que las mujeres que realmente, practicantes del budismo tibetano, que realmente ya no quieren ser novicia, quieren estar completamente ordenados, van al este segundo orden, el orden chino, japonés, coreano, vietnamita, y ahí reciben sus votos, lo cual es totalmente válido y no hay ningún problema, pero esto no es el vinaya que se usa en el budismo tibetano. No pueden hacer, no pueden formar equipo, digamos, o ser la comunidad monástica de monjas que colabora, que coopera y que hace funciones o ceremonias juntos con los monjes del budismo tibetano, cosa que asegura que no puede funcionar realmente como una comunidad, justamente porque la Vinaya estipula que para hacer las tres ceremonias o rituales importantes monásticos, el orden de monjas tiene que acudir o recibir permiso del orden de monjes. Y si las monjas completamente ordenadas en el budismo tibetano quieren funcionar como una comunidad, no lo pueden hacer porque no tienen un orden de monjes con quien pueden llevar a cabo sus actos. Por lo tanto, las monjas completamente ordenadas dentro del budismo tibetano no están ordenados según budismo tibetano y por lo tanto no pueden ordenar otras monjas en el orden tibetano, solo si van al monasticismo chino pueden funcionar como una comunidad. Así que como los más como insistentes ya como el budismo tibetano se deshizo parcialmente de ellas porque ellas no van a tener ninguna autoridad dentro del budismo tibetano de llevar a cabo actos monásticos. Nos quedan pocos minutos. A mí me gustaría, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sé de maestros de diferentes tradiciones que han escrito cartas diciendo que se debe ordenar a las monjas, pero no todos los linajes lo han hecho y al final tampoco ha quedado en nada. Esto es una cosa, pero por otra parte están las monjas que dicen que ya está bien tal como está, que ellas son humildes. Entonces, quizás se debería atacar por los dos lados, ¿no? Por las monjas y por los rinpoches. Sí, pero también yo creo que la comunidad laica tiene un enorme rol y debe de estar expresando que la Vinaya se tiene que manifestar según los tiempos y las sociedades. Y el budismo no tiene un futuro, por lo menos en el occidente, si
no dan ordenación completa y elevan el estatus de la mujer a un par de los monjes. Porque parte del problema es que nadie se queja más que estas monjas feministas, como agresivas, egoístas, ¿no? Muchas monjas como quieren ser buenas monjas y ni se dan cuenta, muchas veces ni se dan cuenta que, oye, realmente no es adecuado que siempre te pones atrás. Sí es muy bueno para tu trabajo, con tu orgullo, pero en realidad como no es bueno para la sociedad laica que mira, etcétera, ¿no? Y yo creo que como dar más voz, hablar del tema, preguntar a los maestros, hablar, ponerlo en las agendas de las reuniones, cuando uno va para audiencias privadas con los maestros, con los lamas tibetanos o con los maestros importantes de otros linajes, de poner este tema sobre la mesa, porque francamente, después de esta reunión en Hamburgo, muchas de las mujeres que habían trabajado décadas en el tema se desanimaron y siguen comprometidos, pero sienten que pues hasta aquí vamos a llegar y hay que invertir energía en otros temas, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, ya han pasado muchos años y es un buen momento para retomar el tema, preguntando cuando quiera que hay una gran asamblea cuando uno puede hacer preguntas, preguntar por qué no hay, ¿no? Y no aceptar, es que no es posible porque legalmente no se puede, porque sí hemos presentado múltiples opciones, ¿no? que serían legales. Bien, creo que hemos concluido este diálogo increíble, súper interesante, súper verídico, y yo creo que hay que tomar muchas notas de este diálogo. Yo voy a presentar a las intervenciones que tenemos en la fila 0, digamos. Y en primer lugar tenemos a Tenzin Dolkar, después tenemos a Joan Yurba, que son de la tradición tibetana los dos, y también tenemos a Thupten Wanchen, que también es de la tradición tibetana. Adelante, a ver quién quiere empezar a participar. ¿Tú misma, Tenzin? Sí. Activa el micrófono, por favor. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Está a tu parte izquierda. ¿Sí? Abajo. Vale, ¿me oís ahora? Ahí está, perfecto, perfecto. Yo decía que como soy muy humilde, prefiero que empiecen los hombres. Adelante. Ya estáis todos conectados. Perfecto, adelante. Bien. Wanchen, ¿te atreves tú? Sí. No, Juan Yurba, sí. Vale. O Joan. ¿Has visto? Joan. O, Bien. sí. Quizás lo que voy a decir sea un poco simplista. Quiero agradecer la presencia de todas y todos, pero me gustaría empezar pidiendo que reflexionemos un poco en lo que hizo Buda. Primero, el propósito de Buda, que se manifestó en forma de hombre, yo creo que es debido a las circunstancias de tiempo y lugar, era proporcionar o dar una metodología o dar un método. O sea, las intenciones eran que todos y todas alcanzasen la liberación y la iluminación. En todos sus pasajes, sutras que se transmitieron verbalmente, porque no había maneras de escribirlo, muchos están escritos en verso para poderse memorizar, empieza diciendo, bueno, aparte de lo del pico de buitre, etcétera, etcétera, hombres y mujeres, hijos e hijas, quizás de buena familia, pero el mensaje, lo que quiero recalcar es que iba dirigido a tanto a hombres como a mujeres. O sea, no había una
el Buda no hizo una distinción de sexo. Y esto es muy profundo e importante. ¿Qué significó? Vio que tanto los hombres como las mujeres pueden alcanzar la liberación y la iluminación. Y así ha sido demostrado, porque hay hombres, independientemente del lugar y independientemente de la estructura, país o matriarcado, patriarcado, lo que sea, en todas las diferentes estructuras que ha habido, han alcanzado la liberación y la iluminación. O sea, no depende tanto el hecho de la estructura social o ambiental, país, raza, sexo, religión, sino de seguir el método. O sea, el método que el Buda nos dio no depende de la estructura en la cual está metido. O sea, tanto las monjas, luego posteriormente, yo no soy un maestro en Vinaya en absoluto, pero el Vinaya se construyó en buena parte para que se pueda practicar correctamente el método, la metodología, como está en el Sutra del Corazón, la metodología para alcanzar la liberación. Y este método no, insisto, que se puede ver que ha sido posible, que ha sido efectivo en cualquier época y lugar, incluso hoy día. Se puede alcanzar la liberación, no está prohibido, ni hay nada que lo prohíba en Occidente o en Oriente, etcétera, etcétera. El problema del Vinaya o los monjes, aquí en Occidente yo inicialmente creía que monje significaba una cosa, pero en realidad confundido por el concepto de monje occidental o del cristianismo, es diferente de budismo. Yo creo que el Buda, cuando habló de monje, era establecer un espacio, digamos, unas condiciones en las cuales uno pudiera practicar el método que él nos dio de una manera que tenga el menor número de obstáculos posibles. Si resulta que lo que dijo el Vinaya es a la larga un impedimento para que uno pueda practicar, no tiene sentido ser monje. O sea, yo con esto, esta es la idea, perdonad, tengo un perro que ha entrado alguien por aquí. Quiero manifestar o quiero que os deis manifestar la posibilidad o digamos que no se preocupen tanto hombres como mujeres para poder alcanzar la liberación y la iluminación. Es necesario seguir el método de Buda. No importa tanto las condiciones externas que puedan ocurrir, y es importante seguir las enseñanzas del Buda. Los condicionantes externos pueden dificultar. En realidad lo que hacen es o eliminar el objetivo por el cual Buda hizo monjes. O sea, Buda ordenó a la gente para que pudieran practicar. Si resulta que los monjes no pueden practicar, o monjas no pueden practicar, se ve dificultado, no tiene sentido el hecho de... Vale, pues muchísimas gracias. Es una opinión muy importante, ya tomamos nota. Tenzin, si tienes alguna cosa que decir con respecto a la exposición de Joan o del diálogo que han tenido las maestras. Tenzin soy yo, es el venerable Tamche. No, tú. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por organizar la jornada y muchísimas gracias, venerable Tamche, por tu exposición, que ha sido magnífica, súper interesante. Yo creo que la voy a escuchar otra vez después. En realidad, yo estudio en Dharamsala, en el Instituto de Dialéctica Budista, y la verdad es que siento mucha menos, digamos, como machismo, mucho menos diferencia en la escuela que fuera de la escuela. O sea, por ejemplo, también voy a otras clases, tengo mi maestro y tengo unas
unas clases que damos todos los días, que son clases públicas para todo el pueblo, y viene, pues, hombre, sobre todo gente un poco más mayor, porque los jóvenes parece que están menos interesados en el budismo, no lo aprecian tanto. Y por supuesto, claro, traen consigo pues todo su machismo que lo llevan, que lo han mamado y que para ellos es lo natural, es el agua que beben, que respiran, ¿no? Como si fueran peces, quiero decir. Y es verdad que claro, que está ahí. Y por supuesto los hombres se sientan delante, las mujeres se sientan detrás, y si viene un hombre y hay una mujer que está delante, porque ya se habían acabado los hombres, pues se levanta rápidamente porque ha venido un hombre, incluso aunque venga cuando ya casi se acaba la clase, porque hay gente que de repente le da por venir, así la clase de 1 hora, a los 50 minutos de repente aparece uno y todo el mundo, si es un hombre, todo el mundo se levanta, wow, que se siente aquí delante. Si es una mujer, no. Si es una mujer, ¿cómo se le ocurre venir a estas horas? Es como, es diferente. Y sí, por supuesto, hay muchísimo machismo. Luego, por ejemplo, en la escuela, una cosa que pasa que, bueno, hay una explicación, que es que las mujeres debatimos en el día a día, normalmente igual, pero cuando hay, por ejemplo, los debates nocturnos, que son como más interesantes, porque tú preparas el debate durante una semana, luego por grupos y tal, ¿no? Y entonces en esos no pueden participar las mujeres porque, según dicen ellos, hubo un caso en el que un monje cogió a la monja y la tiró contra los lamas que estaban en un lado. Y entonces, pues, como que fue un aparatoso, porque es verdad que en el debate, pues, a veces, pues, como que entra la parte física, ¿no? Ya no solo los argumentos. Y sí, es verdad que hay diferencias. Ahora, por otro lado, bueno, aquí decía nuestro compañero Joan Lurba, el venerable Joan Lurba, que dice que, por supuesto, claro, todos nosotros, tanto somos hombres como somos mujeres, somos budistas y lo que queremos es iluminarnos, en teoría, y además encima somos Mahayana. Entonces, claro, por supuesto, nuestra motivación es lograr la iluminación completa. Entonces, en teoría, claro, nuestra motivación debería ser esa, la bodhicitta continuamente, ¿no? Lograr la iluminación completa. Entonces, pase lo que pase, yo me las voy a apañar para tratar de lograr la iluminación completa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando me quejo alguna vez a mi maestro, le digo, es que ustedes son un poco machistas porque hacen diferencias, a nosotros las mujeres nos desprecian un poco, ¿no? Por ejemplo, en tibetano, sabéis que la palabra mujer se dice kiemen, ¿no? Nacida inferior. Eso ya te dice cómo tratan los tibetanos a las mujeres, porque eso no es que sea el budismo, sino que es que como está el budismo tibetano en la cultura tibetana, pues obviamente absorbe toda la conducta tibetana con respecto de las mujeres. Y claro, para nosotras que venimos de una cultura en la cual tenemos una situación un poquito mejor, pues claro, cuando llegas aquí es un poco como, uff, ¿no? Y sobre todo, además, yo creo que que las monjas se consideran incluso un poco menos, ¿no? Que las mujeres laicas. Por ejemplo, yo he observado como amigas mías monjas tibetanas que la gente, en teoría, a los monjes les llaman kusula, ¿no? Y a las monjas deberían llamar Ani la, pero nunca dicen el la, es como Ani, vete y llévame la basura y cosas así. Y ellas lo hacen todo no creo que ni se lo piensen. Ya no sé si se lo dice, las mujeres yo creo que no hacen eso, pero bueno, no lo sé. De todas maneras, también es verdad que ellos luego tienen otra cosa, que es que se ayudan muchísimo entre sí. Entonces, se piden mucho las cosas entre sí, se ayudan mucho, o sea que tampoco, también está esto incluido, ¿no? Pero bueno, entonces cuando yo voy y me quejo de estas cosas, pues lo que me dicen es que no me queje, pero no que no me queje de lo que es por ser mujer tampoco, o sea, es que no me queje de nada, porque es como, es que está gritando el vecino de al lado, o es que ahí abajo en el valle cada día ahora hacen bodas y ponen el bacalao a toda pastilla y lo oye todo el valle. Entonces, hay a veces que me molesta, ¿no? Y digo, esta gente no podrán pensar un poco que hay muchos monasterios, que aquí la gente intenta estar estudiando, meditando, incluso que su santidad el Dalai Lama, que estará a lo mejor pobre estudiando, meditando o algo.
no, y entonces no, me dicen, no te quejes, o sea, no sé, ellos no se quejan de nada. Entonces, claro, el no quejarse hace que, claro, la situación nuestra, pues tampoco, o sea, como las cosas no se cambian. O sea, yo creo que a nivel social tampoco, a ningún nivel, porque si nadie se queja, Claro. es verdad que, claro, hay dos maneras de mirarlo. El otro día vi en internet no sé si me estoy excediendo, el otro día vi en internet una foto que Bueno, la última intervención y ya ahora pasamos con Guanche. Sí, continúa. Continúa. Vale, hay la habréis visto una foto que salía en internet, en Facebook, que era un señor que estaba en la cárcel y entonces tenía como desde sus rejas, con un palito podía traer o un pan o la llave, ¿no? Para la cárcel. Y entonces veías que él estaba intentando coger el pan, ¿no? Entonces eso me hizo pensar un poco también en esta situación. Entonces es como que, por un lado, el pan sería todo lo que nosotros hacemos para esta vida, ¿no? Para vivir bien o cosas para esta vida. Y la llave sería para la liberación, ¿no? Todo lo que hacemos para la liberación. Entonces, claro, yo creo que desde el punto de vista de, por ejemplo, mi maestro, cuando me dice que no me queje, en ese caso, él lo que me está diciendo es, tú vete a por la llave, no te vayas a por el pan, olvídate de luchar por cosas de esta vida, ¿no? Vete a la iluminación directamente. Entonces, claro, yo entiendo que, por un lado, eso es lo que yo quiero, ¿no? De olvidarme del pan, pero claro, hay que comer todos los días, claro, esa es la cosa, ¿no? Tenemos que... Entonces, es verdad que no podemos olvidarnos completamente del pan. O sea, que podemos ir a por la llave, pero el pan tenemos que tener, que no podemos perderlo de vista, porque algo de pan tenemos que comer todos los días. Y esto también nos incluye a las mujeres en el sentido de que, claro, mejorar nuestra situación tampoco está de más, yo creo, digamos, dentro de este ámbito de tratar de iluminarnos. No, Muchas gracias, Tenzin. Muy buena aportación, además muy simpática. Guanchen. Hola. Hola. Sí. Kevin, primero ya, muchísimas gracias por coordinadora catalana haber organizado este evento, ¿sí? Online, no presencial. Muy interesante, momento del coronavirus, todo el mundo está afectando, pero gracias por la tecnología y también el tema, ¿sí? Hoy que he tocado vosotros es género, en nombre budismo, ¿no? Del feminismo o machista como tal, un poco. Es muy importante el tema, en realidad. Hay muchos, según cultura de budismo y también cultura de Tíbet. Cada país tiene en catolicismo, en musulmán, las mujeres, casi todas las religiones, no solo budismo. Pero ahora hoy estamos hablando un poco de budismo, ¿no? Tanto budismo desde época del Buda, en realidad. Buda se ha explicado la igualdad de todos los seres, sea mujer, sea hombre, sea pobre, sea rico. Todo el mundo tiene potencia de llegar, evolucionar y llegar al estado de Buda. Esto es Buda mismo dicho, pero todo depende de cada uno. ¿Sí? ¿Qué tradición, qué cultura, dónde vive, qué época vive también? ¿Okay? Circunstancia es muy importante. Y después, antes ya, Lama Tsuntu y también venerable, sí, Tamcho, muy interesante, preguntando, respondiendo, tiene enriquecedor, ¿sabes? Y hay muchas cosas buenas, positivo, pero tenemos que saber y aplicar. Hay cosas también tenemos que aceptar, porque ya ciclo por ciclo ya pasó y ya está, ¿sabes? Pero en realidad es que si somos hombre o mujer, es de vida. Muy bien. Sí, estamos completamente de acuerdo. Las semillitas hay que plantarlas, pero también hay que darles de beber para que crezcan.
y yo creo que aquí se están plantando muchas semillas que no podemos abandonar para el cambio. Ahora voy a dar paso a los mensajes del chat, a ver si hay alguna pregunta, duda, inquietud para nuestros convidados y para nuestras maestras. Pues hubo una pregunta que pregunta los hombres que son cabezas de comunidades cómo van a actuar para que esta situación se revierta. Y yo siento que es una buena pregunta que podemos hacerles, y ustedes, sobre todo vosotros y vosotras, deben de estar haciendo directamente a los maestros que encuentran. Vale. Y ya que estamos en el tema del rol del monasterio, del monasticismo en particular, quiero mencionar que cuando estudiamos la Vinaya es muy explícito que hay dos propósitos de seguir las normas monásticas. Una sí es que ofrece buenas condiciones para la liberación, pero la segunda, y esto es explícito en los textos y en el entrenamiento, el segundo es proteger la fe de los laicos. Andamos como representantes o embajadores del budismo. Y esto quiere decir que actuar de modo que la comunidad laica o la sociedad ve como sagrado o religioso o ético o virtuoso o admirable, es una función explícita de la Vinaya y de ser monástico. Y si nosotros podríamos expresar y tener mucho más consenso y más visibilidad de la idea de que hoy en día no es aceptable para la sociedad que sigamos con estas formas de desigualdad de género. Y esto sería en el espíritu de la Vinaya misma. Muy bien, muchísimas gracias. Muy importante y apuntado. Mónica, muchísimas gracias a todas. Gracias, Patricia.